Dios les bendiga a todos en esta noche. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este día para compartir nuevamente la palabra del Señor, y continuamos esta noche con el tema que hemos titulado El sistema legal de la Biblia. Para que una nación, una sociedad y el mundo pueda tener paz y tranquilidad, es importante que todos los gobernantes del mundo, los alcaldes, los gobernadores, los jueces, los policías, todas las personas en autoridad, traten de manera justa a sus ciudadanos en conformidad con lo establecido en la palabra de Dios, como lo habremos de ver en esta noche en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Y ahí daremos lectura a la palabra de Dios en esta noche. Les ruego que usen sus Biblias, no solamente los que están presentes, pero las personas que nos ven a larga distancia. Es bien importante que verifique que lo que estamos enseñando en efecto está en la palabra del Señor y que en realidad estamos estudiando la palabra del Dios eterno. Dice la palabra de Dios así, leamos todos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Señor, en esta hora te damos gracias por tu bendición, por tu presencia y por tu palabra eterna, que existirá por siempre. Tu palabra dice que todo pasará, pero que tus palabras nunca pasarán. Bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones en esta hora, porque en Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Cuando hablamos del sistema legal de la Biblia, de ninguna manera estamos divorciando o desconectando el sistema legal del mundo de la palabra de Dios. Todo lo contrario, todos los sistemas legales imperantes en el mundo están basados en el sistema de leyes de la palabra del Señor. Los 10 mandamientos contienen condensado las bases de todo el sistema legal del mundo. De ahí que es importante que conozcamos el sistema legal de la palabra del Señor. El texto dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. En el año de 1973, una persona llamada Franklin McNulty de California, que vivía de la asistencia pública del gobierno, se ganó una lotería de $128,410. Cuando descubrió que el gobierno esperaba que le pagara $35,000 en impuestos, depositó su dinero en un banco de otro país para no estar sujeto a los impuestos. Sin embargo, un juez federal lo envió a la cárcel por 5 años por evasión de impuestos. Más tarde, la deuda aumentó a $70,000 por multas adicionales. Este es el sistema legal. Vamos a ver en la palabra del Señor, en primer lugar, la ubicación de las cortes judiciales. El sistema que nosotros conocemos de leyes, de cortes, realmente está basado en la palabra del Señor. Entonces veamos la ubicación de esas cortes judiciales. En primer lugar,
veremos que las cortes se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. En el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, las ciudades estaban amuralladas para defenderse de sus enemigos. Entonces, en la puerta de la ciudad estaban los ancianos para juzgar los asuntos de la ciudad. Vayamos a Deuteronomios, capítulo 21, versículo 18 y verso 19. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Todos: si alguno tuviere un hijo contumaz y porfiado, significa un hijo porfiado, tenaz, un hijo que permanece en el error, ese es un hijo contumaz, sigamos, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ahora, ¿qué cree que hacían con ellos? Morían apedreados. Ese era el castigo para los hijos rebeldes. Todos estos muchachos que a través de los Estados Unidos están protestando, muchos de ellos nunca tuvieron disciplina en su hogar, porque probablemente nacieron en hogares donde no había padre, o si había padre y madre, nunca los disciplinaron, o crecieron probablemente sin ninguno de sus padres, con alguno de sus abuelos, o algunos de sus abuelos, o probablemente algún otro familiar. Entonces, lo que pasa en nuestra nación es el reflejo de lo que pasa en el hogar. Y en la mayoría de hogares no hay disciplina. En el Antiguo Testamento, la disciplina era un asunto crucial en la palabra del Señor. Ahora, tenemos que entender una cosa muy importante. El ser humano es pecador por naturaleza. ¿Ok? Su corazón está inclinado solamente hacia el mal. Entonces, las leyes han sido dadas por Dios para regular el comportamiento de los seres humanos por causa del pecado. Entonces, cuando muchas personas en este país ya no quieren tener leyes, no quieren estar sujetos a la autoridad, a policías, quieren ser libres. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Tendríamos que encontrarles un país que no hay leyes, les compramos un boleto de ida y los mandamos a ese país para que estén felices. Pero ese país no existe, ni aún en los países comunistas. Ellos pueden revolver una nación, pero una vez que están en el poder, sus leyes son más severas que las que creemos que tenemos en este momento. No permiten ni una sola oposición. China es un ejemplo de ello, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que es la mamá, la matriz, la casa matriz de todo el desorden que acontece en América Latina. Entonces, estos países tienen leyes severas contra toda persona que se opone al sistema. La palabra de Dios nos enseña que hay que corregir y disciplinar a nuestros hijos desde el hogar. Veamos el segundo tipo de cortes judiciales, y estaba ubicada en los salones de la corte. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Leamos: hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo hasta el techo. No solamente las personas eran juzgadas en la entrada de la ciudad, en la puerta de la ciudad, por los ancianos del pueblo, pero también los salones de la corte se encontraban en el pórtico del templo de Salomón. Y en este lugar eran juzgados también las personas en las cortes que estaban ubicadas dentro de ese lugar. Veamos en segundo lugar el veredicto o sentencia del juicio. Oiga bien esto:
veredicto o sentencia del juicio. Hay personas que tratan de huir de la ley. El expresidente salvadoreño, no me acuerdo cuál es el nombre de él, que está exiliado en Nicaragua y ahora es ciudadano nicaragüense, pasó sin pasar el proceso legal de ciudadanía, llegó con 250 millones de dólares pertenecientes al Estado salvadoreño. Él está en Nicaragua huyendo de la ley de su país. Si él regresa a su país, El Salvador, regresaría solamente bajo dos condiciones: para enfrentar la justicia e ir a la cárcel, o si hay un gobierno corrupto en El Salvador que le permite regresar sin ninguna consecuencia. Solamente puede regresar por esas dos maneras. De lo contrario, continuará en Nicaragua siendo protegido por su colega que hace lo mismo, y por eso hay una dictadura en el país de Nicaragua. Vamos a ver de dónde vienen los juicios. Primero veamos que los juicios vienen procedentes de Dios. Una persona puede huir de la ley hasta cierto punto. Tarde o temprano, su pecado lo alcanzará, no importa dónde se encuentre. Vamos a Deuteronomios capítulo 1, versículo 17. Deuteronomios capítulo 1, versículo 17. Veamos lo que dice la palabra del Señor. A todos los jueces de la tierra, comunistas, capitalistas, musulmanes, católicos, hinduistas, budistas, zoroastristas, confucionistas, no importa su ideología. Este es un decreto del Dios de la Biblia. Esto es lo que dice Dios a todos los jueces en el mundo. Veamos lo que dice el texto. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. ¿De dónde procede el juicio? Procede de Dios. ¿Qué tanto tiempo podemos oír de Dios? No por mucho tiempo. Dios tiene manera de traer a una persona de regreso al lugar donde Él quiere que esté. Jonás fue llamado para ser un predicador en la ciudad de Nínive, en lo que hoy es la ciudad de Mosul, en Irak. Pero él desobedeció a la orden de Dios y se fue para Tarsis, en España, en un barco. En el camino Dios levantó una tempestad. El barco se sacudía estaba a punto de quebrarse la embarcación. Todas las personas estaban temerosas de que iban a morir. Entonces echaron suertes y encontraron a Jonás en el fondo del barco, dormido, y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, dormilón? Levántate, ¿no miras que perecemos? Entonces le dijeron: la suerte cayó en ti, ¿de qué huyes? Dijo Jonás: huyo de Dios, que soy su siervo. Y le dijeron: ¿cómo crees que se puede calmar la tempestad? Tírenme al mar. Porque él pensaba suicidarse, morirse en el agua y no ir a Nínive a predicar, porque los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. Pero Dios camina adelante en todas las circunstancias. Había un pez grande con la boca abierta que estaba siguiendo a ese barco, porque tarde o temprano Jonás iba a caer en el agua, lo iba a tragar, le iba a dar un paseo por todo el fondo del océano por 3 días, y al tercer día lo aventaría en las costas del mar Mediterráneo para ir de regreso a predicar donde Dios le había dicho que fuera. No hay manera de huir. Nosotros creemos que podemos huir. Los juicios vienen procedentes de Dios. Cuando creemos que podemos huir en nuestra imaginación, es porque no conocemos al Dios de la Biblia y somos candidatos para que Dios nos dé una lección en nuestra vida. Veamos por otro lado, en los veredictos o sentencias de un juicio, las funciones de los jueces en un tribunal. Deuteronomios capítulo 25, versículo 1. Las funciones de los jueces en el tribunal.
En nuestros países las cosas son pagadas con dinero. Se compra o al juez o al abogado o al fiscal o a las personas que están en control de la cárcel, como el Chapo Guzmán, que se escapaba de todas las cárceles. Él decía: no necesito abogados, necesito ingenieros que me construyan túneles. ¿Por cuánto tiempo escapó? Está preso en las cárceles de Nueva York. ¿Por cuánto tiempo escapó Pablo Escobar? Murió en el tejado de su casa. Nadie puede escapar de la justicia divina. Veamos Deuteronomio 25:1. Si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero las leyes de nuestros países son tan injustas, tan malas, que las personas inocentes están en las cárceles y los culpables están libres. ¿Por qué? Han comprado la justicia con dinero. Puede ser que escapen de la justicia humana, pero no escaparán de la justicia divina. Tarde o temprano, cada persona se encontrará frente al juicio de Dios. Esta es la declaración bíblica. Dios tarda en el juicio, pero Él no olvida. Llegará en su momento oportuno. ¿Sabe por qué las cosas no pasan tan inmediatas? Porque usted y yo nos manejamos en el tiempo, en el espacio y en la materia. Dios no habita ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la materia. Dios habita en la eternidad. Dios existe en un presente eterno. Él no está preocupado con el ayer, con el mañana, con el hoy, porque para Él es un presente eterno. Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros estamos preocupados cuando pasan los años. Dios no. Él va a actuar en su momento oportuno. Entonces la Biblia dice: si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Para saber quién es justo y quién es culpable, se requiere por lo menos 2 o más testigos para testificar en contra o a favor. Y se requiere evidencias, estudio de las evidencias, comparación de las evidencias, para luego tomar una determinación. Pero en muchos países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, las personas están condenadas antes que se paren delante de un juez. Ya las órdenes han sido dadas. ¿Cuál es la sentencia? Si la persona es opositora al sistema. Eso es injusticia. Y Dios va a juzgar eso, tarde o temprano. El pecado llega hasta un punto que derrama la copa y la misericordia de Dios tiene que llegar a su final para operarse el juicio de Dios. Lo que pasa es que esta gente no conoce la Biblia, no conoce la palabra del Señor, no saben las consecuencias de sus acciones. Veamos por otro lado que los castigos deben de ser cumplidos de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo al sistema legal. Toda persona que viole la ley debe cumplir el castigo que se le ha impuesto. Vayamos a Deuteronomio capítulo 25, versículos del 2 al 3. Obviamente hay injusticia en todas las naciones del mundo, en unas más que en otras, pero en los países totalitarios las violaciones de los derechos civiles, los derechos constitucionales y la dignidad humana son violadas de una forma abrumadora. Veamos Deuteronomio 25 del 2 al 3. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hicieren con muchos azotes más que estos, se sienta su hermano envilecido delante de sus ojos. Envilecido significa despreciado. La persona debe recibir el castigo no al punto
de hacerle sentir despreciado completamente al punto que se cree un odio en la persona. El juicio debe de ser aplicado de una forma justa. ¿Ok? Vamos a ver en tercer lugar que en el sistema legal de la Biblia también existen cortes de apelaciones. El mismo sistema legal que tenemos en Estados Unidos, cortes de apelaciones. El problema es que en algunos países las cortes de apelaciones son una decoración. Los jueces para nada sirven y los abogados inclusive, porque están vendidos al sistema, no a la implementación de la justicia. La palabra apelar, desde el punto de vista legal, es recurrir a un juez superior o a un tribunal superior para que se enmiende o se anule la sentencia dada por una corte inferior. En otras palabras, cuando creemos que el juez de una corte inferior ha cometido una injusticia en la manera que ha aplicado la ley, entonces en los Estados Unidos todas las personas tienen el derecho de apelar a una autoridad superior. Esa autoridad superior va a revisar todo el caso y si el juez anterior cometió una injusticia, él puede anular o modificar la sentencia. Por eso hay corte de apelaciones. Veamos quiénes eran los que aplicaban o estaban en la posición de corte de apelaciones. Estaban Moisés, estaban los sacerdotes y estaba el rey. Éxodo capítulo 18, versículo 26. Éxodo capítulo 18, versículo 26. Moisés prácticamente representaba el puesto de Corte Suprema de Justicia, porque anteriormente Moisés resolvía todos los problemas y se estaba matando Moisés, pasaba de la mañana hasta la noche resolviendo problemas, hasta que su suegro Yetro le sugirió que dividiera en diferentes cortes, líderes de 50, de 1000, de 100, de manera que los problemas más grandes que no podían resolver las cortes menores fueran llevados a Moisés como el encargado de la Corte Suprema. Verso 26, ¿qué dice? Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Si usted tiene una violación de tránsito, que violó el límite de velocidad, no va a la Corte Suprema de Justicia, va a la corte de la ciudad donde usted violó la ley. Si la violación es mayor, es pasado a la corte del magistrado, una corte superior, luego una corte de distrito, luego una corte de apelaciones y finalmente puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y lo que decida allá arriba es final. La única opción después de que la Corte Suprema haya tomado alguna decisión es que usted haga una petición al presidente de los Estados Unidos para pedirle un perdón. Y si el presidente, por recomendación de la Junta, la Junta que se encarga de estos perdones, le hace la recomendación al presidente que sería bueno perdonar a esa persona, entonces el presidente emite un perdón presidencial y la persona es liberada de todos los cargos y de la cárcel inclusive. Pero eso solamente pasa en ciertas circunstancias. Veamos en cuarto lugar diferentes clases de daños criminales y civiles. Estas cosas están pasando en Estados Unidos de una forma abrumadora. La policía está huyendo, los alcaldes de las ciudades, como el caso de Nueva York, el hombre no quiere hacer absolutamente nada por la ciudad de Nueva York. Está dejando que los criminales tengan una fiesta en este día, a costa de la seguridad del resto de los ciudadanos en la ciudad de Nueva York. Veamos, cuando una persona comete un crimen y maltrata a una persona físicamente al punto que la deja deformada físicamente. Hay leyes para esto.
Levíticos capítulo 24, verso 19 al verso 20. El texto nos dice así: y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. La persona tiene que pagar por su crimen. Si una persona daña a una persona de manera que le dejó dañado su cerebro, su ojo, su brazo, su pierna, y la persona quedó mutilada como consecuencia de sus acciones, la persona debe de pagar las consecuencias. ¿Okay? Veamos por otro lado el robo. En leyes se maneja una palabra, una expresión que se llama el corpus delictis, o el cuerpo del delito. ¿Ok? Si la policía, por ejemplo, para a una persona y trae una lata de cerveza abierta en el carro, la lata de cerveza abierta es el cuerpo del delito. La persona va a la cárcel, viene tomando. Es prohibido traer una lata de cerveza abierta en un carro mientras usted está manejando en la calle, porque está poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad de otras personas. Puede ser que sea su compañero que la traiga abierta. Bueno, los dos se van a la cárcel por asociación. O si hay drogas en el carro, se van todas las personas que vienen en el vehículo por asociación. Entonces tenemos que tener cuidado con quienes nos movemos. Éxodo capítulo 22, del verso 4 al 5. Éxodo 22, del 4 al 5. Leamos lo que dice el texto bíblico. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno u oveja, pagará el doble. ¿Saben lo que pasa en nuestros países? La gente se roba las vacas, las ovejas, los bueyes, los caballos, y las autoridades nunca encuentran a los culpables. Y si los encuentran, no hacen nada. La Biblia dice, si la persona es encontrada con el cuerpo del delito en la mano, pagará el doble. Sigamos. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La ley dice, por ejemplo, en el robo en Estados Unidos, el robo es un misdemeanor, una violación menor. Pero esa violación menor tiene dos categorías, una más baja y una más alta. Si la persona robó en una tienda y el dueño de la tienda no exigió que la persona pagara daños, y si no le prohibió volver a regresar, este es un delito menor. Pero si la persona robó y la tienda dice, no lo quiero volver a ver aquí y quiero que me pague los daños de lo robado, este es un delito mayor. Cualquier otra violación y se convierte en un felony. 5 años de cárcel, $250,000 de multa. Ahora, si las leyes no son implementadas, las personas roban sin ningún problema. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, cómo todos estos criminales se meten a las tiendas, quiebran los vidrios, se llevan los zapatos, las ropas carísimas que no les ha costado y salen sin ningún problema, no traen máscara, no vienen cubiertos, están siendo filmados por la televisión, pero ellos saben que no les va a pasar nada porque los alcaldes y las autoridades no están haciendo nada. Por eso el problema está creciendo cada día en los Estados Unidos. Un país de leyes, de orden. Estados Unidos es una república constitucional basada en el sistema de leyes. La Biblia dice que todo ladrón debe de pagar. Veamos qué dice la Biblia acerca de los incendios. Daños a propiedades por incendio. Estos criminales en Estados Unidos han quemado decenas, veintenas y treintenas de carros de policía.
dinero que le cuesta a toda la ciudad, a todos los contribuyentes. Han destruido negocios, quebrado los vidrios, robado, quemado tiendas de personas que han trabajado por años y han estado teniendo éxito, ahora están en bancarrota. ¿Por qué? Estos criminales vinieron a destruir lo que no era su propiedad. Veamos lo que dice la Biblia en Éxodos 22:6. Libro de Éxodos, capítulo 22, versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemares mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. En estos días de la Biblia no habían edificios como los que tenemos ahora, ni habían carros, pero el concepto es aplicable de la misma manera. Si la persona quema, incendia un lugar, si un incendio aconteció de manera accidental, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una cosa que estamos cocinando en la estufa y descuidadamente nos podemos hablar por teléfono con alguien y se nos olvida que estamos cocinando y la casa toma fuego. Eso se llama negligencia y la persona va a tener cargos, porque cuando vengan a investigar el incendio van a tener que cuestionar a las personas que viven en esta casa. Y si se quemó no solamente esa casa, sino la del vecino, y la persona dice es que estaba hablando por teléfono, cuando usted está cocinando, no debe abandonar la cocina nunca para hablar por teléfono. Si un niño jala una olla que está caliente con agua y se quema, usted tiene que tener cuidado que los niños no se quemen en la cocina. Debe tener cuidado que ellos no muevan los pilotos de la estufa, porque eso puede ser negligencia. Tenemos que responder en un momento dado. No podemos decir, no, es que no me di cuenta que pasó. Somos responsables de lo que pasa aún dentro de nuestra casa. En Canadá, un país donde neva mucho, cada persona debe de limpiar el frente de su casa, la banqueta o la acera, la tiene que limpiar. Porque si una persona se cae enfrente de su casa porque no limpió y se cae en la nieve y se quebró, el dueño de la casa es responsable por los daños que le acontecieron a esa persona ahí afuera. Tan pronto como usted mira que se acumuló su nieve, o antes de la nieve, debe de poner sal y arena para que no se congele, y en cuanto pase la nevada, debe limpiar el frente de su casa de manera inmediata. Si alguien viene a nuestra casa y hay un montón de cosas tiradas y alguien se cae dentro de nuestra casa visitándonos y se quiebra o se corta, nosotros somos responsables. Aconteció dentro de nuestra casa. ¿Verdad que no pensamos de esa manera? Hasta que no tenemos el problema. ¿Ok? Porque este es un país de leyes. Todo está regulado. ¿Sabe cuántas leyes hay en el Código de los Estados Unidos? El Código Legal. 2.5 millones de leyes, más el Código Civil del Estado de Georgia y de cada estado. Y las ordenanzas de cada ciudad inclusive. Son muchas leyes. Y aunque no las conocemos todas, somos responsables de todas ellas en el momento que las violamos. Y son aplicadas leyes que no teníamos idea que existían. Entonces, tenemos que tener cuidado. Muchos incendios acontecen en las casas por negligencia, porque abandonamos el lugar donde hay fuego. Hay incendios forestales en los Estados Unidos. Algunos han sido provocados criminalmente, pero otros fueron causados involuntariamente porque las personas fueron a hacer una fogata al bosque y se les olvidó apagar completamente el fuego. Algo quedó encendido, el viento levantó una chispa y fue todo lo que necesitaba para iniciar un incendio forestal y quemarse miles o cientos de miles de hectáreas de terreno y casas inclusive. Tenemos que tener cuidado. Daños a la propiedad por incendio. Siempre tenemos que caminar adelante. Aquí está en la palabra del Señor. Si ignoramos la palabra del Señor, pues tenemos que pagar las consecuencias. Por otro lado, veamos el tema de la violación de la confianza. Levíticos capítulo 6, versículos del 1 al 2.
Levítico capítulo 6, versos 1 al 2. Dice el texto bíblico, leamos todos. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y nogare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. ¿Ok bien? En una ocasión, una hermana en Canadá me pidió que le llevara su carro al dealer para que se lo reparara. El lugar donde vivíamos era un poco oscuro, en el parqueo. Entonces, yo llegué con el van de la iglesia, lo coloqué primero en la casa. La hermana vino más tarde y me dejó el carro detrás del van. En la noche tuve una emergencia y salí, olvidándome que el carro estaba detrás de mí. Me lo pasé llevando y le destruí las dos puertas del lado derecho. Yo nunca le pedí a la hermana que me trajera el carro, ella me pidió el favor. Pero como yo causé el daño, aunque yo no lo pedí, le dije a la hermana: llévelo al dealer, dígame cuánto es, yo se lo voy a pagar. Una semana después me dijo: cuesta $3,000 la reparación. Si usted tiene algo que es propiedad de otra persona y le acontece un daño en sus manos, usted debe de cubrir el daño. Pero es que yo no le hice nada, a lo mejor ya me lo entregó así. Diga todo lo que quiera. La Biblia dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Vamos a ver los otros textos que dicen después. Si alguien me encomienda algo, mire, le encomiendo que me cuide a mi niño. Mire lo que pasó una vez. En una casa se estaba cuidando a una niña que tenía como 6 meses, 6 o 8 meses. La niña estaba gateando en la cocina y la señora de la casa estaba pelando una manzana y se cayó una cascarita de manzana al suelo, o de la cáscara. La niña se lo tragó y se estaba ahogando enfrente de ella. Ya estaba morada la niña. Pero como una vez había leído una revista que si pasaba algo como esto, hay que poner al niño boca abajo, agarrarlo de los pies, darle una nalgada fuerte para que cuando llore abre la tráquea y bota la cosa que tenía. Exactamente hizo eso, y eso fue lo que le salvó la vida a la niña. Si no, la mamá de esa niña hubiera encontrado un muerto. O sea, esto no es sencillo decir: pues ese niño se lo voy a cuidar. ¿Tiene el tiempo, la atención y el cuidado para entregar a esos niños como se los entregaron? Si alguien le presta un carro, ¿usted está dispuesto a pagar los daños si le pasara algo en sus manos? Todo lo encomendado en nuestras manos, dice la Biblia, o que se robare o calumniare a su hermano. La palabra prevaricar significa ser falto de palabra o no cumplir con una obligación. Veamos lo que dice el verso número 3. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, y lo perdido que halló. Verso 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Verdad que nunca habíamos leído esto en la palabra del Señor? Creemos que la Biblia solamente habla del tema de la salvación. Habla de todo y de muchas otras cosas más que no hemos estudiado en la palabra del Señor. Ahora, en estos días en los Estados Unidos se habla de justicia por todos lados.
Justicia, justicia, justicia por la muerte de este señor George Floyd. El problema es que este señor ya murió, ya lo enterraron, ya lo hicieron héroe y todo, y continúa el desorden a través de toda la nación y alrededor del mundo por esta muerte. Y ahora vamos botando estatuas y monumentos históricos de los Estados Unidos y estamos tratando de borrar toda la historia de los Estados Unidos. Es como decir, borremos la historia de que aquí aconteció el diluvio en esta tierra hace 4.000, 5.000 años. La evidencia arqueológica está por todos lados del planeta. Murió toda la población del mundo. Es un hecho histórico, no lo podemos borrar. No podemos borrar el hecho de que hubo una Segunda Guerra Mundial y Hitler, bajo dirección del Vaticano, le dieron muerte a 6 millones de judíos en Europa en el Holocausto, más otros 16 millones de personas a través de toda Europa. Europa quedó destruido. Fue una realidad. Hay videos, hay fotos, hay libros que tienen el recuento de la historia. No podemos borrar la historia. Hitler existió y causó daños al mundo. No podemos borrar la historia que la Unión Soviética invadió toda Europa Oriental y la destruyó y lo dejaron destruido y se fueron. Es una realidad, amados. No podemos borrar de la historia que un dictador llamado Fidel Castro gobernó 60 años Cuba y lo hizo un desastre. Y mandó guerrilleros y comunistas y balas a todos los países de América Latina. Solamente en El Salvador es responsable, como le decía un presidente salvadoreño, de la muerte de 80,000 salvadoreños. Esta es una realidad, amados. No podemos negar la historia. No podemos negar la historia que hubo esclavitud en los Estados Unidos. En este lugar que vivimos, el estado de Georgia, aquí nomás cerca, en la calle de Green Street, todas las casas grandes, mansiones que hay, los dueños eran dueños de esclavos. Es una realidad. No podemos borrar la historia. Pero hay un problema más grande que el ser humano tiene. El problema de violación de la ley de la palabra de Dios es más grande que todo lo que estamos reclamando ahorita. Vayamos al libro de Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Romanos capítulo 3, del 19 al 20. Leamos el texto bíblico, Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga, ¿vieron qué dice la palabra de Dios? Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Y qué anda reclamando esta gente en las calles? Justicia. El problema es que están bajo el juicio de Dios. Verso número 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la carretera hay señales de tránsito que marcan el límite de velocidad, marcan el número de las carreteras y su dirección cardinal, marca las intersecciones, hay semáforos en las esquinas, hay altos, hay curvas, números de salida, todo está señalado. Todo está regulado por leyes. Ahora, si nosotros nos tiramos un alto, el policía no nos va a premiar, no nos va a llevar a cenar a un buen restaurante. Nos va a dar un ticket. Y si protestamos fuertemente, violando la autoridad del policía, probablemente la persona sea llevada a la cárcel también. Si la ley no salva a nadie. La ley condena. El mundo está bajo el juicio de Dios de acuerdo a la ley. Verso número 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si hay personas que quieren vivir de acuerdo a la ley, están practicando el judaísmo, quieren retroceder como cangrejos, cuando la Biblia dice que bajo la ley ninguna persona puede ser justificada.
No pueden haber dos salvadores, la ley y Cristo. O Cristo y María, o uno o el otro, pero no los dos. Pero nosotros sabemos que la ley no puede salvar, solamente Jesucristo. La ley solamente indica el pecado y declara al pecador, lo declara culpable y bajo el juicio de Dios. ¿Qué le parece si Dios, en la petición de justicia de toda esta gente en las calles, Dios les responde? ¿Qué cree que pasaría? No quedaría uno de nosotros parado. Ni uno de nosotros. El mundo está bajo el juicio de Dios. Nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios y porque hemos sido justificados por la gracia de Dios, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Para los que les gusta practicar la ley y estar bajo la ley, esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, que insistían en traer de regreso la ley después de haber empezado a vivir bajo la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué dice el texto bíblico? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Entonces no han sido salvados por Cristo Jesús. Sigamos. Pues escrito está: maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia dice, en el libro de Santiago, que si una persona obedecía 9 mandamientos y violaba uno, era culpable de toda la ley. Si no hemos mentido, hemos dado falso testimonio, hemos robado, hemos matado, hemos adorado a dioses falsos, no hemos guardado el día de reposo, etcétera, etcétera. No hay manera que podamos ser salvos por la ley. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros. Y nos hemos refugiado en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Imagínense ustedes que un policía se ve confrontado con un francotirador que desde la ventana de un edificio dispara su arma de fuego. El trabajo del policía es capturar y desarmar a ese asesino peligroso. Pero tiene que capturarlo sin quebrar la ventana. Porque hubo un juez en Michigan que decretó que el policía no debió haber quebrado la ventana sin ninguna orden judicial. ¿Qué le parece? El francotirador está disparando, está amenazando la vida de todos los que están aquí abajo. El policía lo tiene que desarmar sin quebrar la ventana, porque estaría violando la ley, a menos que tenga una orden de la corte. Algunas cosas que no tienen sentido, ¿verdad? El criminal debe ser desactivado de inmediato, con ventana o sin ventana, antes que mate a una docena de personas. El ser humano tiene un problema grave. Romanos capítulo 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Oiga bien, la paga del pecado es muerte. El mundo está bajo maldición. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga bien, o permanecemos en la ley y morimos condenados, o nos refugiamos en Cristo Jesús. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este momento. Gálatas 3, 13. Dice el texto: Cristo nos redimió ¿de qué cosa? De la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El justo padeció por los injustos, para que fuéramos justificados por su sangre gloriosa en la cruz del Calvario. No hay ninguna persona que pueda complacer los decretos de Dios en su palabra. No hay una sola. Solamente podemos depender de la gracia en Cristo Jesús. La razón por qué Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra para morir por nosotros, porque por causa del pecado del hombre era imposible que el hombre pudiese cumplir las demandas de Dios. Estaba bajo maldición, había violado la palabra del Señor y no podía ser salvo de ninguna otra manera, solamente por la gracia de Cristo. Entonces dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Pero hay personas que insisten en continuar viviendo de acuerdo a la ley. Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Una vez le pregunté a un abogado, si usted muriera ahorita, ¿dónde iría su alma? Me dijo él, al cielo. Le dije, ¿por qué? Porque soy bueno. Ok. Le dije, abra la Biblia, lea lo que dice Romanos 3, 10 y 11. Y esto fue lo que leyó. Leamos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos justos hay? No hay nadie. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Solamente Dios. Cuando el joven rico le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué mamá bueno? No hay nada bueno, solamente uno, Dios. Jesucristo es el único bueno, porque Él es perfecto y sin pecado. Mire cómo declara la palabra de Dios al mundo entero en Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice el texto bíblico, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde, el mundo está bajo maldición, bajo juicio de Dios. La ley produce maldición, produce muerte. La ley solamente puede condenar al pecador, le indica su condición y lo declara culpable, pero lo guía, lo apunta hacia la persona que es su esperanza, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia, por la fe, para que nadie se gloríe. No necesita pagar ningún dinero para su salvación. La salvación es gratis. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Vayamos para finalizar en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Y ahí encontramos lo que la palabra del Señor nos dice de una forma extraordinaria. Colosenses capítulo 2, versículos 13, versículos 14 y versículo 15. Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. Mire qué maravilloso lo que dice la Biblia. Toda la sentencia de pecado que había contra nosotros, mire lo que aconteció. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oye bien, nosotros estábamos muertos. Cuando Cristo nos encontró muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, y nos dio vida juntamente, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Mire lo que hizo en el verso número 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de condenación que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. La anuló, la clavó, quitó de en medio esa condenación y murió pagando el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Verso 15, en el mismo proceso, vea usted lo que pasó. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que las personas que estaban al pie de la cruz vieron que los demonios fueron expuestos públicamente y fueron despojados, exhibidos, y Cristo triunfó sobre la cruz. El Papa de Roma, Francisco, dice que Jesús fracasó en la cruz. Jesús no fracasó. Era necesario que Jesús muriera en nuestro lugar, porque si Él no muere, estaríamos condenados para siempre. No necesitaba ningún abogado que lo defendiera para librarlo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús sabía que vendría a la tierra para morir por nosotros. Es más, dice la Biblia que había un cordero en el cielo como inmolado, ya ensangrentado, y todavía ni siquiera el hombre había sido creado, el mundo no había sido creado, Adán y Eva todavía no habían pecado y ya había un Salvador en el cielo. Porque en el atributo de omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. La pregunta es, ¿por qué los permitió? Porque Dios no creó robots, creó seres con inteligencia, voluntad y sentimiento. Los ángeles, Dios los creó con inteligencia, voluntad y sentimiento, con la capacidad de tomar decisiones. Luceros de la mañana, junto con un tercio de ángeles en el cielo, decidieron rebelarse contra Dios a pesar de tener las condiciones más óptimas que ningún ser creado haya tenido en el universo, en la historia del mundo. Un lugar de santidad, un lugar precioso en la presencia del Dios eterno. Pero eso no fue suficiente. Y decidieron rebelarse contra Dios. Luego Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, con todas las condiciones óptimas, el mejor clima, las mejores comidas, el mejor ambiente perfecto. No había comunismo ni capitalismo y lo tenían todo. Y también decidieron rebelarse contra Dios. ¿Usted cree que los comunistas van a traer un mejor mundo? Como el que está en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es un engaño. ¿Usted cree que el comunismo va a llegar a ser mejor los Estados Unidos de lo que en este momento? Van a destruir a los Estados Unidos. El hombre no puede proveer paraísos porque es pecador. Y las naciones irán de un problema a otro y a otro y a otro y a otro por causa del pecado. Si los ángeles de Dios se rebelaron contra Dios en el cielo, se puede rebelar cualquier persona. Usted no puede confiar en nadie. Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Porque Él es el único que puede hacer las cosas diferentes. El hombre necesita a Cristo, no necesita más programas sociales, no necesita mejores sistemas políticos, no necesita mejores programas, no necesita más psicólogos, más psiquiatras, más consejeros profesionales. El mundo necesita a Cristo porque solamente Cristo lo puede cambiar y lo puede transformar. Y solamente el mensaje de la palabra del Señor puede hacer una persona completamente diferente. Entonces, no nos creamos que estas cosas van a ser mejores después de tanta destrucción. Ya vimos lo que esta gente es capaz de hacer: quebrar vidrios, quemar tiendas, robar, quemar vehículos de policía, matar a policías, atentar contra la seguridad de todo el mundo en una ciudad, andar drogados, borrachos. ¿Esos son los líderes que vamos a tener el día de mañana? El futuro de nuestra sociedad será una sociedad decayente, una sociedad fracasada, a menos que desde los púlpitos en Norteamérica prediquemos decididamente y con denuedo la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegue al corazón de esta gente. Porque el único
que puede llenar el corazón del hombre es Jesucristo y solamente Jesucristo. Nadie más que Jesucristo. No dinero llenará el corazón del hombre. No bienes materiales llenará el corazón del hombre. No mejores condiciones sociales, políticas, no mejores condiciones medioambientales. Todo esto es un engaño. El único que puede cambiar la persona y hacerlo sentir feliz y realizado es solamente nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Te damos gracias por la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias por ese mensaje exclusivo de salvación que solamente a través de Cristo podemos tener. Proclamamos a Cristo como el único camino, la única verdad, la única vida. Dios no tiene colegas por ningún lado. Él es el único Dios eterno, 3 veces santo, que ama al pecador y que quiere redimirlo, si el hombre o la mujer así lo desean. Bendice tu palabra, bendice a nuestros oyentes aquí en la ciudad y en larga distancia. Derrama grandes bendiciones sobre su vida. Bendice las naciones de Latinoamérica, Padre. Bendícelas con el Evangelio de Jesucristo. Que tu palabra corra para que cientos y miles de personas puedan venir al conocimiento glorioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.